Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la cuarta sesión de nuestro curso virtual acerca de Jesús y el divorcio. Como vieron, la sesión anterior fue bastante académica y en consecuencia resultó algo complicada, pero había que hacerla a fin de poder llegar a las conclusiones a las que llegaremos el día de hoy. Bueno, pues hoy en esta cuarta sesión nos toca tratar el último de los pasajes del Nuevo Testamento en donde Jesús se pronuncia acerca del divorcio. En la sesión anterior vimos lo que dijo San Pablo en 1 Corintios 7 y reconstruimos lo que dio a ser el texto de la fuente Q. Y ambos textos confirman que la postura de Jesús fue la de una prohibición total del divorcio para quienes lo siguen. Ahora veremos pues lo que nos dice el último texto evangélico, que es el de Marcos 10, 11 al 12. Sin duda será una sesión más ligera que la anterior, y además ustedes podrán apreciar cómo se hace investigación bíblica en estos tiempos. Bueno, pues siguiendo nuestra práctica, dedicaré los primeros minutos de esta sesión a responder a la pregunta que me han hecho llegar a través del chat de Teams. La pregunta dice así: ¿qué pasa si una pareja convive con el esposo de otra creencia religiosa y no se casan? Bueno, pues te agradezco la pregunta y a ver si entiendo bien lo que has querido decir. ¿Es acaso tu pregunta: ¿qué pasa si la pareja con la que vives es de otra creencia religiosa y no desea casarse? Bueno, pues si esta es tu pregunta, mi respuesta es la que dio San Pablo a los de Corinto en 1 Corintios 7, 12 al 13, que dice así: en cuanto a los demás, digo yo, no el Señor, si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, no la despida. Y si una mujer tiene un marido no creyente y él consiente en vivir con ella, no la despida. En resumen, Pablo aconseja no divorciarse, pues lo que importa para el bien de la pareja y de los hijos es la estabilidad. Si bien lo mejor es que se casen, pues como dice San Pablo, mejor es casarse que abrazarse, una persona no puede obligar a su pareja no creyente a que se case. Por tanto, diría que en esos casos se debe vivir como si estuviesen casados. Bueno, dicho esto, los animo a que sigan escribiendo en el chat de Teams las dudas y preguntas que surjan de la sesión de hoy. Y sin más, empecemos nuestra sesión. Bueno, pues en esta cuarta sesión el tema es Marcos 10, 11 al 12, y vamos a aplicar los criterios que hemos visto al inicio. Hemos examinado ya la breve prohibición de Jesús parafraseada por Pablo en 1 Corintios 7, 10 al 11, y además la que se encuentra en la tradición Q, reflejada en Mateo 5:32 y Lucas 16, 18. Ahora nos toca investigar el último texto, el de Marcos 10, 11 al 12, ya que tiene un paralelo directo con Q y uno indirecto con Pablo en 1 Corintios. Veamos, por tanto, el pronunciamiento de Jesús en la conclusión de Marcos 10, 2 al 12, que son los últimos dos versos de este pasaje. Les leo el pasaje. Se acercaron unos fariseos para ponerlo a prueba y preguntaban: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió: ¿qué les ha prescrito Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de su corazón, escribió para ustedes este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bueno, pues esta es la conclusión de este pasaje en los versos 11 y 12. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro,
comete adulterio. En concreto, se trata de la doble afirmación de Jesús prohibiendo al marido y a la mujer divorciarse de sus parejas. Bueno, pues después de examinar este pronunciamiento y después de aplicar los criterios de historicidad, podremos volver después al texto ampliado, que es Marcos 10, del 2 al 12, o sea, ver todo el pasaje. Veamos primero la conclusión. Bueno, pues son las múltiples versiones del núcleo de la provisión del divorcio lo que nos permitirá llegar a una decisión acerca de la enseñanza de Jesús histórico. Es decir, lo que parece que efectivamente dijo Jesús. Y digo parece porque no podemos a ciencia cierta decir que lo dijo, porque solamente son deducciones que hacemos a través de los textos bíblicos. Bueno, pues ya una vez alcanzada esta decisión, habrá tiempo para considerar el conjunto más amplio de todo el pasaje, de los versos 2 al 12. Empecemos entonces con la estructura básica y el contenido de Marcos 10, 11 al 12. Veamos su estructura. Quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella, divorciándose de su marido, se casa con otro, ella comete adulterio. Bueno, pues este es el núcleo de la provisión de Jesús. Y aquí también encontramos dos partes principales, subdivididas cada una en dos partes menores. Pero estas dos grandes partes no son iguales a las de Marco. De Marco y Q hay una gran diferencia. Por ejemplo, en Marcos es claro que hay dos afirmaciones distintas. Marcos 10:11 trata del marido que divorcia a su mujer. Y Marcos 10:12 trata de la mujer que divorcia a su marido. Esto es un poco extraño porque en el mundo judío las mujeres no podían divorciarse, era el hombre el que se divorciaba. Y cada parte tiene dos subpartes. Primero la acción de uno divorciándose del otro y volviéndose a casar, y la cláusula principal que designa a esto como adulterio. Y Q, si uno compara Marcos con Q, la estructura es la siguiente. Este es Q. Primero, todo el que divorcia a su mujer y que se case con otra, comete adulterio. Y aquel que se case con la mujer divorciada, comete adulterio. Bueno, pues el hombre divorciándose de su mujer y casándose con otra, y el hombre casándose con una mujer divorciada. Esas son las dos partes. La perspectiva masculina se mantiene en ambas partes en el texto de Q. Y eso está en contraste con Marcos 10, 11 al 12, en donde la segunda parte es femenina y la primera parte es masculina. Una vez más, la obvia diferencia entre Marcos 10, 11 al 12 y todas las otras versiones de la provisión de los sinópticos es que solo aquí la mujer parece tener los mismos derechos que su marido. Más bien, Marcos coincide con Pablo en 1 Corintios 7, 10, 11. Mayer y otros piensan que Marcos y Pablo escribieron en un contexto en donde prevalecía el sistema legal greco-romano, en donde la mujer sí se podía divorciar de su marido. Pablo escribe a los cristianos en Corinto, una colonia romana. Entonces ahí la ley romana regía. Y Marcos tal vez escribió su obra en Roma o en algún lugar en donde funcionaba el sistema legal greco-romano. Como la mujer judía en Palestina en tiempos de Jesús no tenía poder para divorciarse de su marido judío, parece pues que Marcos 10:12 no sería un dicho de Jesús histórico, no lo hubiera dicho, porque ¿para qué decirlo si no se puede divorciar? Si no se puede divorciar ella, ¿por qué Jesús tendría que prohibirlo? Luego parece que Marcos 10:12 es una construcción secundaria y no tiene paralelo con los otros sinópticos. Además, Marcos 10:11 por sí mismo ya responde a la pregunta de los fariseos. ¿Está permitido que el hombre se divorcie de su mujer? Él les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. El contra aquella es un añadido que vamos a discutir inmediatamente.
Luego el verso Marcos 10:12 no solo no remite a Jesús, sino que es posible que Marcos lo haya añadido al logios original recibido. Además, las últimas palabras de Marcos 10:11, contra ella o contra aquella, parece venir de una tradición cristiana posterior. Que un hombre cometa adulterio contra su mujer no es un concepto que se encuentre en las escrituras judías. Es más bien una ofensa a los derechos matrimoniales del otro marido. Como la mujer no valía nada, nadie cometía ningún adulterio contra ella. Era el dañado no era la mujer, sino el otro marido. Si un marido tiene sexo con una mujer que no está casada, no comete adulterio, porque no viola los derechos de otro marido. Bueno, pues en este contexto legal moral es sorprendente la afirmación de Marcos 11, de que un marido, divorciándose y volviéndose a casar, comete adulterio contra su primera mujer, porque el vínculo matrimonial se mantiene a pesar del divorcio. No es imposible pensar que Jesús haya incluido la radical idea de que el hombre puede cometer adulterio contra su propia mujer. Pero lo más probable es que las palabras contra ella o contra aquella sean un añadido cristiano a una forma más original del verso 11. Por tanto, habiendo excluido Marcos 10:12 y habiendo excluido las palabras contra ello, contra aquella, por ser una adición cristiana, el texto queda así. Quien se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio. Y nada más, ahí no más, porque ya eliminamos contra ella y eliminamos el añadido del segundo verso. Bayer sugiere que la forma de la prohibición que circuló en la tradición oral antes de Marcos sería: quien quiera que se divorcie a su mujer y se case con otra, comete adulterio. Y esa forma es sustancialmente la misma que las partes 1a y b de la forma primitiva de Q de la prohibición. Todo aquel que se divorcie de su mujer y que se case con otra, comete adulterio. Considerando estas semejanzas, ya podemos preguntarnos, ¿qué criterio de historicidad, si existe, argumenta en favor de que la prohibición del divorcio remite al Jesús histórico? Es decir, ¿lo dijo el mismo Jesús o no? Hasta ahora hemos visto que todos los análisis apuntan a que sí lo dijo. Ahora vamos a aplicar los criterios principales. ¿Qué criterios se aplican a la pregunta de si Jesús prohíbe el divorcio? Bueno, primero, el más importante de todos es los múltiples testimonios en fuentes y formas. Fuentes son los textos originales independientes, ¿no? La prohibición de Jesús del divorcio está parafraseada o citada en 3 distintas corrientes de tradición cristiana en la primera generación. Y estas 3 fuentes distintas son Pablo, en 1 Corintios 7, la fuente Q, que vimos la sesión anterior, y Marcos, que ahora estamos viendo. Son 3 fuentes independientes, no coincidieron, no se conocieron, y que vengan 3 fuentes distintas a afirmar prácticamente lo mismo, indica que con mucha probabilidad Jesús estuvo en contra del divorcio. Pero además hay múltiples fuentes. Perdón, pero además hay múltiples formas. La forma es, digamos, si el dicho si el dicho contra el divorcio está en un contexto de crítica, si está en un contexto de consejo, si está en un consejo de disputa, en fin, hay distintas maneras de presentar la postura acerca del divorcio. Bueno, pues resulta que el divorcio está en 3 formas distintas. En las instrucciones en la carta de Pablo, que le da a los Corintios, en el logión de dichos de Q, porque Q resume una serie de dichos de Jesús que los evangelistas van a ubicar en los lugares que crean conveniente, y una historia de disputa en Marcos. O sea, son 3 contextos distintos que avalan el hecho de que Jesús muy probablemente haya estado en contra del divorcio. Hay pocos dichos de Jesús que gozan de múltiples fuentes y múltiples formas.
Por tanto, la prohibición del divorcio parece remitir a Jesús histórico. Nunca esto es concluyente, como les he dicho, porque son deducciones, pero todo apunta a que lo dijo. Entonces, este es el primer criterio que claramente parece que lo dijo. Veamos los otros. Los criterios de discontinuidad y el criterio de vergüenza. El criterio de discontinuidad aplica más al trasfondo judío de Jesús y a su contexto inmediato. Es decir, si en el mundo en donde vivió Jesús todos piensan que el divorcio está bien y Jesús dice que no, eso es discontinuidad. Y el criterio de vergüenza aplica más a las fuentes cristianas que han preservado esta prohibición en varias formas. Los cristianos se encuentran con el problema de que en el mundo en donde estaban anunciando la buena noticia, todos creían que podían divorciarse. Y viene este grupo de cristianos diciendo que no. Bueno, eso a la iglesia la puso en tensión. Fue muy complicado para la iglesia anunciar que la pareja cristiana no se debe divorciar. Eso le causa, digamos, una cierta vergüenza. Veamos el primer criterio. El criterio de discontinuidad resalta una enseñanza de Jesús que no se deriva de escrituras judías anteriores, ni de las enseñanzas de la corriente central del judaísmo contemporáneo, ni de las prácticas rabínicas posteriores. En el Antiguo Testamento el divorcio era una realidad social, se daba por hecho. Nadie ponía en discusión que cualquier hombre se podía divorciar. Por eso es que no hay un cuerpo legal acerca del divorcio y las pocas normas limitan mínimamente el poder del hombre de divorciarse de su mujer por cualquier razón. No hay noticias de debates serios antes de la Mishnah. La Mishnah es una colección que apareció a inicios del siglo III que recoge las tradiciones orales judías. Pero esto es muy tarde, ¿no? Jesús murió en el año 30. Es extraña la prohibición de divorciarse en una sociedad que consideraba el divorcio como algo natural. La ley de Moisés aceptaba y sancionaba el divorcio. Lo regulaba y ofrecía un registro legal para que sea válido. Había que hacer una carta de repudio y eso le daba validez al divorcio. Y permitía al marido que divorciaba a su mujer casarse con cualquiera. Pero prohibía a ciertas mujeres casarse con él, en concreto a su exmujer, si entre tanto ella se ha casado y divorciado. Bueno, pues prohibiendo el divorcio, Jesús se atreve a prohibir lo que la ley permitía, diciendo que aquel que se divorciaba legalmente y se casaba con otra, estaba cometiendo adulterio. Aquí Jesús choca abiertamente contra la Torá. Y esto no es poca cosa, es una ofensa mayor, es decir, se enfrenta contra la ley de Moisés. Jesús dice que lo que la ley permite y regula es el pecado de adulterio. Va contra los mandamientos contra el adulterio que están en Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:18. Pregunta: ¿acaso algunos judíos sectarios de inicios del siglo, como los qumranitas y esenios, enseñaron también la prohibición total del divorcio? Una nota previa: los qumranitas son esenios que habitaban en Qumran. Pues había esenios que habitaban en otros lugares. Por ejemplo, en Jerusalén mismo había un barrio, el barrio de los esenios. Y no recuerdo si les conté que Marcos cuenta, cuando Jesús manda a preparar la última cena, les dice: cuando ustedes vayan y encuentren a un hombre llevando un cántaro de agua, síganlo hasta la casa, y en la casa en que entre, esa casa la van a usar ustedes para prepararme la cena. Bueno, los únicos hombres que cargaban agua eran esenios, porque el cargar agua era un trabajo de mujeres. Entonces, lo más probable es que Jesús ya haya coordinado con el dueño de la casa para que al encontrarse con este hombre que llevando agua, y fuese a la casa que ya estaba preparada. Bueno, pues esto es solamente una nota para decirles que tanto los esenios de Jerusalén como los esenios de Qumran son todos esenios. La diferencia está en que Qumran era un convento, un monasterio, digamos, y los esenios de Jerusalén vivían en la ciudad.
Si estos grupos hubiesen llegado a prohibirlo, no menoscaba la fuerte oposición de Jesús a la corriente central del judaísmo, antes, durante y después, que permitía y regulaba el divorcio. Más en concreto, la pregunta es si solo Jesús y los suyos se opusieron a la ley o si otros grupos sectarios judíos mantuvieron la misma postura que Jesús. Los de Qumran, en su regla de la comunidad, no mencionan el tema del divorcio, tal vez porque sus miembros eran célibes y no les interesaba el tema. Los esenios, en su documento de Damasco, tocan en algo el tema. En ese documento, el texto central es ambiguo. Parece que lo que ataca el texto es la poligamia, y también se condena el divorcio en caso de un matrimonio posterior. Pero no parece condenar el divorcio sin matrimonio posterior. Y el documento de Damasco prohíbe directa e implícitamente la poligamia. Por tanto, implícitamente prohíbe el divorcio y el nuevo matrimonio, mientras que esté viva su primera esposa. Y Jesús prohíbe directa y explícitamente el divorcio y la vuelta a casarse mientras esté viva la primera esposa. Bueno, este es un cuadrito resumen de lo que les acabo de decir. Los esenios en el documento de Damasco prohíben explícitamente la poligamia e implícitamente el divorcio y la vuelta a casar. Y Jesús es al revés. Prohíbe implícitamente la poligamia y explícitamente el divorcio y la vuelta a casar. Bueno, si bien Marcos 11 Jesús no habla de la poligamia, en su argumentación del Marcos 10, 2 al 9, implícitamente ataca la poligamia. ¿Hay algún paralelo en el judaísmo en torno a Jesús acerca de su explícita prohibición del divorcio? La respuesta es no. Jesús es la única voz en esta materia. Por tanto, su postura es claramente discontinua. No hay nada que continúe las tradiciones anteriores. Por tanto, estuvo en oposición a la corriente principal del judaísmo, y si luego lo sostiene el cristianismo, es muy probable que Jesús haya estado en contra del divorcio, porque el cristianismo metido en la sociedad judía no podía sino defender el divorcio, porque esa era la costumbre. Y cuando los cristianos se oponen a que la pareja cristiana se divorcie, claramente debe remitir a Jesús, si no, no se entiende. Si el criterio de discontinuidad se aplica a la prohibición de Jesús al divorcio, de cara al judaísmo, el criterio de vergüenza se aplica a la iglesia primitiva. La iglesia se encontró en serios problemas para enseñar que la pareja de cristianos no se pueden divorciar. Hizo malabares para explicar esa enseñanza de Jesús a las vidas concretas de los cristianos de ese tiempo, pues todos estaban acostumbrados al divorcio. San Pablo se ve en problemas para abordar la cuestión del divorcio y la vuelta a casar. Y al tocar este tema en Corintios, y contra su propio estilo, apela a la autoridad de Jesús, diciendo algo así como, esto ya no es mío, esto es del Señor. Les ordeno no yo, sino el Señor. Y rápidamente zanja la cuestión. O sea, según el Señor, los cristianos casados no se pueden divorciar. Y 1 Corintios 7:12, al tratar del divorcio de un cristiano y un pagano, retoma su estilo. Les ordeno yo, no el Señor. Y Pablo permite el divorcio si la parte pagana no está dispuesta a vivir en paz con la parte cristiana, y deja abierta la posibilidad de una vuelta a casarse de la parte cristiana. Lo que hace Pablo es adelantar los esfuerzos de la Iglesia para mantenerse fiel a la prohibición del divorcio de Jesús y procurar que esta prohibición sea vivible para los cristianos ordinarios, porque realmente es muy complicado a una población acostumbrada a divorciarse decirles que si queremos seguir a Jesús, uno no se puede divorciar. Tal vez por eso Mateo de la segunda generación cristiana incluye su cláusula de excepción. Mateo es el único que dice que, salvo en caso de fornicación o excepto por fornicación, pero lo demás, esa es la única excusa que da, la única causa que da para divorciarse. Las excepciones de Mateo son esfuerzos que hace la Iglesia para que la prohibición de Jesús calce
toda medida de matrimonios. Y así como sucedió con el bautismo de Jesús, que Jesús recibió de Juan, aquí la iglesia se encuentra en una enseñanza de Jesús que no puede ignorar y a su vez se encuentra en dificultades para aceptarla, explicarla o aplicarla. Es difícil que la iglesia se haya inventado esta regla de vida, pues iba contra el modo de vivir de sus contemporáneos. Muchos tal vez hubiesen preferido que Jesús sea más estricto en la observancia del sábado y menos estricto en prohibir el divorcio. En resumen, tomados en conjunto los criterios de discontinuidad y vergüenza, se puede decir que ni el judaísmo de tiempos de Jesús ni la primera generación cristiana inventaron una total prohibición del divorcio, pues se alejaba demasiado de la manera de pensar de judíos y gentiles. Y por último, el cuarto criterio es el de coherencia. Hemos visto el de múltiples testimonios, el de vergüenza, el de discontinuidad y este cuarto es el de coherencia. El criterio de coherencia ofrece un apoyo adicional a los criterios de múltiples testimonios, discontinuidad y vergüenza. Jesús llamó a sus discípulos a un radical hacer la voluntad de Dios. Esta forma de vida, halaká sería en hebreo, que propone Jesús es radical. Y prohibir el divorcio para los suyos es una propuesta radical, compleja y exigente. Además, la prohibición del divorcio calza con la rigurosa moral sexual de Jesús, que en esto se parece a los esenios. Habría relación entre su vida de castidad y su prohibición del divorcio. Algunos sugieren que si Jesús no hubiese sido célibe, no hubiese prohibido el divorcio. Y esto se ve comparando las enseñanzas de sacerdotes célibes católicos que prohíben el divorcio y pastores casados protestantes que permiten el divorcio y la vuelta a casar en sus iglesias. El asunto es que esa fue la enseñanza de Jesús, fue esa. En resumen, los cuatro criterios mencionados aquí argumentan en favor de la prohibición del divorcio en el modo de vida de Jesús para los que lo siguen. Los que no lo siguen pueden hacer lo que les dé la gana con sus vidas. Pero si nosotros queremos seguirlo, pues esto es lo que tenemos que hacer. Esta postura podría chocar con otras enseñanzas de Jesús como la compasión y el perdón. Es decir, cómo no es más compasivo Jesús, cómo no perdona y permite el divorcio. Bueno, pues hay presupuestos que implican, por ejemplo, que compasión y perdón son inherentemente incompatibles con rigurosas exigencias morales. Compasión y perdón hacen que Jesús sea significativamente diferente de otros maestros judíos de su tiempo. Y las enseñanzas de Jesús se desarrollaron en un sistema moral legal perfectamente coherente en sí mismo. Bueno, sucede que ahora en el siglo XXI estos tres presupuestos son cuestionables. Y ahora para terminar vamos a ver el texto completo, ya no solamente la conclusión de Marcos 10, 11 al 12, sino todo el texto. La historicidad de la provisión de Jesús acerca del divorcio descansa principalmente en el criterio de tres testimonios. 1 Corintios, Q y Marcos 10. Pero la unidad más grande de la disputada historia de Marcos del 10 del 2 al 12 no goza de múltiples testimonios. Solo Mateo 19 hace una reedición de esta perícopa. O sea, no es una cosa nueva. Mateo toma de Marcos este pasaje y lo pone en su idioma. Entonces veamos ahora Marcos 2:12 en su conjunto para ver si todo el texto remite o no a Jesús. Bueno, este es el texto. Se los pongo de nuevo aquí para que ustedes vean pues que más allá de la prohibición del divorcio que está al final, el texto empieza con una pregunta. ¿Puede el marido repudiar a su mujer? Jesús responde, ¿y qué prescribió Moisés?
Dijeron, Moisés permitió escribir un acta de divorcio y repudiarla. Y Jesús dijo, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, escribió para ustedes este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Y les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se case con otro, comete adulterio. Veamos entonces si este texto completo remite a Jesús. Hay rastros de la mano de Marcos en la perícopa. Por ejemplo, después de decir algo desconcertante, siempre suele explicar el desconcierto en privado. Y aquí también, fiel a su estilo, varias veces Jesús dice algo que desconcierta y en privado ahonda en la enseñanza de sus discípulos. Lo mismo sucede en Marcos 10, 2 al 12. En el debate público con los fariseos acerca del divorcio es seguido de una instrucción privada a sus discípulos. La pública disputa termina con un corto mandato. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y la enseñanza privada enmarca la doble prohibición al divorcio, la del hombre y la mujer. Bueno, pues algunos críticos dicen que fue Marcos quien unió el ojión independiente, los versos 11 y 12, a la gran perícopa. Por ejemplo, en el verso 2, ¿puede el marido repudiar o divorciarse de la mujer? Técnicamente Jesús no responde usando el mismo vocabulario. Más bien termina la disputa diciendo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Será la instrucción privada cuando Jesús retome el lenguaje fariseo. Quien repudia a su mujer y se case con otra, o quien divorcie a su mujer y se case con otra. Parece que Marcos retoma la pregunta inicial de los fariseos en la forma de una inclusión para dirigirse a sus discípulos. La inclusión, pues, es una figura literaria en donde una misma frase al inicio se repite al final y lo que incluye es la enseñanza. De aquí que algunos como Collins sostengan que toda la perícopa sea composición de Marcos y no remite a Jesús histórico. Pero otros, como Sayola, en cambio, sostienen que la mano de Marcos es mínima y que el núcleo remite a una tradición premarcana. Es cierto que hay elementos en los versos 2 al 9 difíciles de explicar si solo se debieran a la creación de Marcos o de la iglesia. Por ejemplo, la pregunta inicial de los fariseos surge de la nada. Antes de esta perícopa, Jesús en Marcos no se ha referido al divorcio. Y dado el contexto, mencionarlo ahora es extraño. Tampoco es posible invocar la disputa entre la escuela de Shammai y la de Hillel, pues no parece que surgió esta disputa antes del año 70 después de Cristo, y que Jesús muere en el año 30. Las escuelas de Shammai y la de Hillel fueron dos escuelas de pensamiento judío que destacaron en el primer siglo. San Pablo estudió con Gamaliel, que era de la escuela de Hillel, que era una escuela mucho más flexible y permisiva que la de Shammai. Por eso a Pablo le será más fácil entender pues el camino de Jesús. Solo queda suponer que los fariseos debieron escuchar a Jesús rechazando el divorcio totalmente, una postura muy sorprendente en el pensamiento judío de la época, y querían discutirla con Jesús. Como Jesús trae este tema de que los cristianos, los que lo siguen, no se pueden divorciar, los judíos quieren discutirla, quieren razones. Luego la pregunta farisea es solo un arreglo literario de Marcos para introducirnos a la enseñanza de Jesús acerca del divorcio. Pero que la pregunta farisea sea solo un arreglo literario no nos resuelve el problema. La pregunta farisea se limita a preguntar si es legal el divorcio. No pregunta si es legal volverse a casar. Dice el texto, se acercaron unos fariseos para ponerlo a prueba y preguntaban,
¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos le dijeron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Esta pregunta acerca del divorcio es respondida por Jesús diciendo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero los versos 9 y 11 y 12 son dos pronunciamientos distintos acerca del divorcio. Lo particular del verso 11 es que el divorcio en sí mismo no constituye adulterio, lo constituye el volverse a casar. Luego la respuesta de Jesús en el verso 9 responde a la pregunta de los fariseos de una forma que no lo hacen los versos 11 y 12. Otra consideración que nos hace dudar de si Marcos 10, 2 al 12 es una creación cristiana, es el interés de los fariseos en el divorcio y en la forma apropiada de redactar un certificado de divorcio. Pues esto fue una discusión que tenían frecuentemente los fariseos, ¿no? ¿Cómo redactar la carta, el libelo de repudio? Y aquí la perícopa se centra en el divorcio. Después de la pregunta inicial, la historia de disputa continúa de manera típica. Jesús reacciona a la pregunta inicial con una contrapregunta. ¿Qué les prescribió Moisés? Parece que los fariseos esquivan la pregunta yéndose al vocabulario de permisos. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Y oponen el mandato al permiso. Jesús insiste en que el mecanismo de divorcio con su certificado, que está en Deuteronomio 24:1-4, es un verdadero mandamiento. Pero su postura pone a los fariseos en situación incómoda. Teniendo en cuenta la dureza de su corazón, Moisés escribió para ustedes este precepto. Dureza de corazón no se refiere a un bajo nivel cultural, sino a un terco rechazo desde lo hondo del corazón a escuchar y obedecer la palabra de Dios. En los versos 6 al 8 Jesús ofrece la exégesis básica de su acusación. A pesar de que los fariseos se dicen defensores de la ley, de hecho están en rebelión contra la voluntad de Dios como se revela en la Torá. Y Jesús define la voluntad de Dios yéndose al Génesis, a los inicios de la Torá, a los inicios de la creación. El Deuteronomio, que es el texto que ellos usan, es una segunda norma. Deutero quiere decir segundo, nomos es norma. Entonces, el Deuteronomio es una revisión de lo que está en el Génesis y en el Éxodo. Entonces, si tú comparas Génesis con Deuteronomio, gana Génesis. Dios ha creado al hombre y a la mujer macho y hembra. Y según Génesis 24, se deben fundir en una unidad que es la base de la sociedad humana. Por tal razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, y serán una realidad humana, un ser humano. Y repite en Génesis 24, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. En la rápida exégesis de Jesús, el Génesis vence al Deuteronomio, obviamente, porque el Deuteronomio viene después. Es decir, el orden de la creación vence a la ley positiva acerca del divorcio que se encuentra en la ley. De esta rápida exégesis, Jesús deduce una conclusión básica acerca del matrimonio y el divorcio. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El pensamiento en esta historia de disputa se ha movido del mandamiento, en Deuteronomio, a la voluntad primordial de Dios, en el Génesis. Y de ahí al mandamiento de Jesús. Y Jesús se va a apoyar en el Génesis para prohibir el divorcio a las parejas cristianas. Para Jesús el matrimonio forma una unión permanente entre dos personas. Esta es la ley fundacional insertada en la estructura de la creación por Dios mismo. Por tanto, ningún humano puede deshacerlo o cambiarla, ni siquiera Moisés, en Deuteronomio 24, 1 al 4. Los discípulos de Marcos se encuentran este mandamiento final
desconcertante. Esto hace que Jesús reafirme su enseñanza de otra manera, en una afirmación doble, el verso 9 y los versos 11 y 12. En dos golpes destruye o noquea el divorcio. Pues bien, el verso 9 dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. O sea, ahí ya claramente está especificado que para Jesús no existe la posibilidad de divorciarse. Y el verso 11 y 12 es el segundo golpe. Quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y el verso 9 no es una creación de Marcos ni de la iglesia griega de su tiempo. Para Jesús el divorcio va contra la voluntad de Dios, que está inserta en la estructura de la creación y del matrimonio. Luego, cualquiera que se divorcie y se vuelva a casar, comete adulterio. En resumen, Marcos 10, 2 al 12 parece ser una creación literaria y teológica de Marcos, fundida de varias tradiciones y conformada por la agenda teológica y literaria de Marcos. Detrás de esta perícopa hay una disputa histórica entre Jesús y los fariseos. Bueno, y para terminar, les cito un texto de Juan. El capítulo 6 de Juan, después de la multiplicación de los panes, viene un largo discurso, muy largo, que llega hasta más allá del verso 60, en donde Jesús explica el sacramento de la Eucaristía, porque la multiplicación de los panes son modos que tenía la iglesia de enseñar acerca de la Eucaristía. Bueno, en este discurso largo va a decir que Él ha venido del cielo, que Él viene de Dios, que para si quieren vivir tienen que comer el pan que Él les da, y el pan que les da es su carne para la vida del mundo. Eso es lo que dice. Bueno, esto causa un escándalo entre los judíos. Y van a decir, ¿pero qué le pasa a este? ¿Cómo quiere que nosotros comamos su carne? Bueno, después de esta intensa discusión con sus discípulos, el texto dice, muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y muchos, la gran mayoría, se fue, lo dejaron solo. Y Jesús entonces se volteó y le dijo a Pedro y a los 11 que estaban con él, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro dijo, ¿y a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, pues algo semejante pasa con el divorcio. El divorcio es duro escucharlo. Los cristianos les parece difícil. Duro es este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y la reacción natural es decir, me voy, pues yo con estas exigencias yo no quiero seguirlo. Y Jesús nos dirá si nosotros queremos también irnos. Bueno, ese será el tema que veremos ya en la última sesión. Con esto terminamos por hoy. Déjenme ponerles el resumen final. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta cuarta sesión. El próximo lunes, en nuestra última sesión, veremos las conclusiones de todo lo visto. Aplicaremos los criterios que vimos en la primera sesión. Veremos cuál es la postura actual de la Iglesia y nos preguntaremos cómo tendríamos que proceder nosotros, los que sí queremos seguir a Jesús. Y tendríamos que preguntarnos si nosotros, para nosotros, esta prohibición de Jesús respecto al divorcio es dura o no es dura. Si podemos seguirlo o no lo podemos seguir. Esto Jesús se lo exige solamente a los que lo quieren seguir. Los demás que vivan como les dé la gana. Pero si queremos seguir a Jesús, esa es una de las condiciones para seguirlo. Que la pareja de seguidores no se divorcie. Deseo agradecerles de corazón a todas las personas que nos han venido ayudando económicamente y les recuerdo que pueden colaborar voluntariamente con nosotros con sus donaciones a fin de poder continuar con nuestro trabajo espiritual y de catequesis. Y ahora les dejo las coordenadas bancarias por si se animan a ayudarnos. Nos vemos el próximo lunes a las
19:30 hora del Perú. Y de nuevo, muchas gracias por su atención y buenas noches.